Para mí es un placer saludarles para presentarles un nuevo capítulo de mi programa Al Día, donde se tratan temas de actualidad, de arbitrajes nacionales e internacionales, comerciales y de inversión. Hoy tengo el gusto de recibir a Ramón Escobar Alvarado, quien es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, tiene un magíster en Derecho Comparado en New York University, tiene un magíster en Derecho Internacional Privado en la Universidad Central de Venezuela. Actualmente es profesor de Derecho Internacional Privado y de Arbitraje en la Universidad Católica Andrés Bello, en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Monte Ávila. Es miembro de la ICC World Business Institute, es presidente del Comité de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas y forma parte del despacho de abogados ESCG, Abogados Sociedad Civil. Ramón es uno de los abogados jóvenes más destacados en diversos temas jurídicos, sobre todo en el manejo del derecho internacional privado y en arbitraje. Actualmente vive en Francia y está vinculado a las instituciones arbitrales más prestigiosas del mundo. Debo destacar que tuvo una actuación de relevancia en el ejercicio de la presidencia del Comité de Arbitraje de la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria en Benachá. Me siento complacido de tener la oportunidad de conversar con él hoy, con quien me unen estrechos lazos académicos en este sistema de resolución de controversia. Hoy hemos escogido un tema muy interesante para este evento, que es de vital importancia para el arbitraje internacional. Se trata de la arbitrabilidad subjetiva. En este sentido, Ramón, te voy a dar la palabra porque quisiera pues que nos dieses una breve introducción sobre el tema para ubicarnos en el contexto. Adelante, Ramón. Adolfo, muchas gracias por la oportunidad. Como bien tú dijiste, nos une lazos de trabajo académico, em, y además lazos de aprecio que no solamente van hacia mí, sino hacia mis padres y hasta mis hijos. Me consta que eres uno de esos grandes abogados que no solamente aporta teóricamente, le has imprimido una energía importantísima al desarrollo de nuestro sistema de arbitraje, a nuestra comunidad, no solo desde el punto de vista teórico, sino especialmente desde el práctico. Tú eres de esos abogados que viven lo que profesan. Y en ese sentido, te estoy muy agradecido como un abogado más parte de nuestra comunidad que admira ese tipo de ejemplos. Con esto, con esta breve introducción, quiero comenzar con el tema de la arbitrabilidad subjetiva. Quiero decir que me llama, es un tema que me llama poderosamente la atención, no solamente desde el punto de vista teórico del arbitraje, sino inclusive filosófico, sino especialmente desde el punto de vista práctico como venezolano. ¿Por qué? Porque una buena parte de los arbitrajes que tienen que ver con empresas del Estado venezolano siempre involucran esa tensión, una especie de tensión que hay entre el comercio internacional y lo que nosotros llamamos en Venezuela las normas imperativas, normas de derecho administrativo, algunas de ellas conocidas internacionalmente como las lois de police, ¿no? Hay una tensión entre este tipo de normas. Em, la primera etapa o la primera parte donde surge esta tensión es quizás con el tema de la llamada arbitrabilidad subjetiva. Y voy a poner un ejemplo para explicarme. Vamos a imaginarnos un caso de una compañía, una sociedad mercantil del Estado venezolano que entra en el comercio internacional para distribuir, digamos, algún producto. Eh, con el distribuidor llegan a un contrato y ese contrato tiene un acuerdo de arbitraje firmado, es suscrito por los representantes de cada parte y tiene una cláusula adicional que dice, en primer lugar, que cualquier autorización relacionada con el contrato de autorización administrativa la tiene que cumplir el ente estatal. También tiene su acuerdo de arbitraje que dice que cualquier controversia será resuelta mediante arbitraje
digamos también que se someten a un reglamento y que deciden además que la sede del tribunal arbitral, digamos, va a ser Francia, ¿no? Se ejecuta el contrato sin problema por varios años, luego surge un conflicto y la primera defensa que propone el ente estatal es que no se cumplió con el artículo 4 de la ley de arbitraje comercial. Este artículo dice que para la validez de los acuerdos de arbitraje suscritos por entidades gubernamentales o actividades o entidades en los que el Estado tenga más del 50% del capital accionario, en ese caso vas a necesitar una aprobación y una autorización. Necesitas la aprobación del ente estatutario correspondiente, en la mayoría de los casos son la junta directiva, y en segundo lugar, la autorización del Ministerio de Tutela. El ente estatal de nuevo dice, mira, como no se cumplió esas condiciones, el acuerdo de arbitraje no es válido, yo no era capaz, es lo que dice. Eh, este tema no es nuevo, este problema no es nuevo y surgen una serie de preguntas. La primera pregunta es, obviamente, ¿qué debe hacer el tribunal arbitral? Si lo debe tratar como un asunto de capacidad, falta de capacidad, o más bien un asunto de validez del acuerdo de arbitraje. ¿Por qué derecho lo va a regir el problema, ¿no? Y en última instancia, si uno es el parte de ese tribunal arbitral, ¿qué debe decidir? Se debe decir, mira, la cláusula no es efectiva o la cláusula es efectiva, ¿no? Y este es justamente el problema que trata la arbitrabilidad subjetiva. ¿Cómo surge el concepto? Surge como los grandes conceptos de derecho internacional privado, em, paradójicamente por la jurisprudencia francesa, ¿no? Especialmente una sentencia de la Corte de Casación francesa de 1966, que es la famosa, la célebre sentencia del caso Galakis contra Francia, ¿no? ¿Y qué es lo que dice esta sentencia? Que en este tipo de casos no hay un problema de capacidad, hay un problema de arbitrabilidad subjetiva. ¿Cómo entienden la arbitrabilidad subjetiva? De la siguiente manera, la arbitrabilidad tiene dos caras. Tienes una cara ratio materia, o sea, objetiva, el sentido de aquella materia que puede ser objeto no de arbitraje, y tiene otra cara, que es la cara subjetiva, que es si una determinada persona, ente estatal, tenía la capacidad para contratar un acuerdo de arbitrajes. Mientras la dimensión objetiva responde a si un asunto puede resolverse o no mediante arbitraje, la subjetiva más bien plantea si una determinada persona estatal puede acudir a ese mecanismo o si es necesario para hacerlo cumplir con una serie de requisitos, ¿no? ¿Cuál fue el ruling, la decisión, la conclusión de la sentencia Galakis? Mira, que esto no es un tema de capacidad, esto es un tema de arbitrabilidad subjetiva. Inventan el concepto y lo diferencian con la capacidad. ¿En qué medida se diferencia en la capacidad? En primer lugar, porque es como esta idea de arbitrabilidad subjetiva está vinculada con un privilegio estatal, como un privilegio más de una expresión de la inmunidad que tiene el Estado en arbitraje y en juicios extranjeros. En teoría, el Estado tiene una serie de garantías de privilegios cuando actúa en litigios internacionales, como por ejemplo el tema de la inmunidad. Y la inmunidad como tal es renunciable. Tú siempre puedes renunciar a la inmunidad, como también puedes renunciar a otros privilegios del Estado cuando litigas internacionalmente. Y es autoimpuesta, a diferencia de la capacidad. Un incapaz no puede decir, yo no puede renunciar a su incapacidad. En cambio, el Estado sí puede renunciar a esa inmunidad o a esta expresión de la inmunidad, que es las restricciones relacionadas con la arbitrabilidad subjetiva. Sí, nace el concepto,
hoy por hoy tiene cierta discrepancia o si hay, todavía se discute si es autónomo o no es autónomo. Por ejemplo, a los abogados de aquellas jurisdicciones anglosajonas no están muy ganados a esta idea conceptual, de nuevo, de la arbitrabilidad subjetiva. Si están de acuerdo con los efectos, pero no como la idea de concepto autónomo. Por ejemplo, si uno lee a Garrett Bourne, lees también a Hunter, Redfern, ellos no están muy ganados al concepto en el sentido de concepto autónomo. La visión contraria es la de Jan Paulson. Jan Paulson sí dice, mira, no, esto es completamente diferente, es un concepto autónomo, yo no estoy de acuerdo con que se trate como un tema de capacidad porque es autónomo en el sentido que aplica a las entidades del Estado, es de nuevo algo autoimpuesto que puede ser renunciable como cualquier otro privilegio procesal del Estado. De esta discusión, quizás la tesis que a mí me llama más la atención, que me parece la más sólida, es la del profesor Eduardo Silva Romero. ¿Qué dice Eduardo Silva Romero? Eduardo, de alguna manera, desarrolla la idea del filósofo Wittgenstein, que dice que lo importante en un concepto es cómo se utiliza en la práctica, ¿no? Y cómo lo importante es el significado que nosotros le damos en nuestras comunidades y en el lenguaje en común. Para él, la arbitrabilidad subjetiva cumple con estos requisitos, pues en el contexto de arbitraje nosotros lo consideramos como un arbitraje, perdón, como un concepto autónomo, particular, distinto al de capacidad. Y Silva Romero, el gran aporte de él es reconocer que el mundo del arbitraje se basa en lo que él llama ficciones jurídicas. Por ejemplo, una ficción jurídica es el competence competence. Otra ficción jurídica es la autonomía del acuerdo arbitral. Otra ficción jurídica es la deslocalización del arbitraje. Eso de que el arbitraje no tiene foro. Y esta es otra ficción jurídica, la arbitrabilidad subjetiva. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Cuál es esta idea? De que para nosotros darle independencia al arbitraje y expandir el derecho de las partes a acudir a arbitraje, nosotros creamos ficciones jurídicas. Y esta ficción jurídica de la arbitrabilidad subjetiva funciona en transformar o recalificar un tema que pareciera de capacidad a un tema de validez. Me explico, un tema que pudiese ser de capacidad, puede ser considerado como capacidad, se transforma en virtud de una ficción jurídica como un tema de validez material. ¿Cuáles son los efectos de la arbitrabilidad subjetiva? El primero es la recalificación. La recalificación, es decir, yo voy a tratar algo que parece capacidad, lo voy a tratar de nuevo como un tema de validez. ¿Y por qué es relevante? ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Por el artículo 5.1 de la Convención de Nueva York. Ese artículo 5.1.a, en este caso de la Convención de Nueva York, tiene dos reglas de conflictos. La primera regla de conflictos es que, es que básicamente se puede negar, según la regla, se puede negar el reconocimiento o ejecución de un laudo extranjero, uno, si una de las partes no tenía capacidad según su estatuto personal al momento de contratar. El segundo, si el acuerdo de arbitraje no es válido según el derecho que le es aplicable al fondo del acuerdo de arbitraje. Este derecho es, el primero, el que pacten las partes y en segundo, el que decida el tribunal arbitral según los reglamentos. Y en el caso que estipule la Convención de Nueva York, en caso que no lo decidan, se va a tomar en cuenta el de la sede del tribunal arbitral, es decir, el del lugar de emisión del laudo, ¿no? Entonces hay dos reglas de conflicto. El asunto es importante porque, por un lado, si tú lo tratas como un tema de capacidad, le vas a aplicar la primera regla de conflicto. ¿Y qué te dice la regla de conflicto en este caso? Que tú aplicas el derecho
del estatuto personal. En el caso de una compañía del Estado venezolano, el derecho del estatuto personal sería el derecho venezolano, es decir, el artículo 4. Si yo aplico a secas este artículo, el resultado es que según el artículo 4, la empresa no, si no cumple con los requisitos del artículo 4, no tendría capacidad, el acuerdo de arbitraje no sería eficaz. Sin embargo, si yo lo trato como un tema de validez, la regla de conflicto que voy a aplicar no es esa de capacidad, sino la que viene después, que es la de validez. Yo tengo que ver cuál es el derecho que convinieron las partes. En su defecto, cuál es el derecho donde se emite el laudo, que en este caso es el derecho francés. Y según el derecho francés, ese acuerdo de arbitraje es completamente válido, es decir, no aplica la restricción del artículo 4. Eso es un poco el resultado de la recalificación. En la mayoría de los casos, lo que te lleva es a decir, no es un tema de capacidad, sino es un tema de validez material. Aplico el artículo 5.1 no con respecto a la regla de conflicto de capacidad, sino con respecto a la regla de conflicto de validez. El acuerdo de arbitraje en la mayoría de los casos va a ser válido. Esa es la primera consecuencia. La segunda consecuencia es un poco lo que dice la sentencia Galakis, que es que tú puedes calificar todas estas normas que regulan la arbitrabilidad subjetiva como normas de orden público, normas de derecho administrativo consideradas de orden público. Sin embargo, hay un orden público que es aún más importante que ese orden público interno, que es el orden público transnacional. Y hay una regla de derecho internacional según la cual un Estado no puede utilizar su propio derecho interno para refutar un acuerdo de arbitraje que ha suscrito. De nuevo, aquí, cuando suscribes un acuerdo de arbitraje, estás renunciando a alegar tu propio derecho interno para refutarlo. Estás haciendo eso como también puedes renunciar a cualquier otro privilegio del litigio. Y la consecuencia es que esto es de orden público transnacional. Tú no puedes alegar tu propio orden público interno porque hay un orden público más importante que el tuyo, que es el orden público transnacional. Y este principio se considera un principio de ius cogen de derecho privado, orden público transnacional. Entonces no aplicas el artículo 4. La siguiente tesis para esto es la Lex Favori Negozzi, que está de alguna manera desarrollada actualmente por Gary Bourne, que es que en materia de arbitraje siempre rige el principio pro validez, ¿no? Pero el principio pro validez es básicamente ante una interpretación, dos interpretaciones, perdón, una que me dé que el acuerdo no es válido y otro que el acuerdo es válido, yo siempre voy a elegir la interpretación según la cual el acuerdo va a ser válido. Este principio también aplica como norma de conflicto. Lo que nosotros estudiamos en Derecho Internacional Privado es la Lex Fori Negoti, que es si de acuerdo a una norma de conflicto la persona que contrata es incapaz, yo lo voy a considerar como capaz y la que rige el contenido del acto así lo considero. ¿Qué es lo que dice Gary Bourne? Gary Bourne desarrolla esta teoría diciendo que en materia de arbitraje, cuando hay un tema de capacidad que incluye, según él, el tema de arbitrabilidad subjetiva, yo siempre voy a aplicar el derecho según el cual la persona, el ente estatal, tenía capacidad. Esa es la tesis de Gary Bourne. Y eso, por un lado, así es como las diferentes maneras como se ha tratado teóricamente en la doctrina em, el tema de la arbitrabilidad subjetiva. Luego, la jurisprudencia lo ha tratado diferente. O ha sido un poco más sistemática en la manera de tratarla. Así en síntesis, cuáles han sido las líneas generales de la jurisprudencia. En primer lugar, ha sido el reconocimiento de este principio según el cual
un Estado que ha suscrito un acuerdo de arbitraje está renunciando al privilegio o procesal de prohibición de firmar acuerdos de arbitraje o de cumplir con ciertos requisitos del derecho interno y por tanto no pueden alegar ese derecho interno para refutar el acuerdo de arbitraje. Esto es un principio de derecho internacional. Luego, hay varias sentencias que han desarrollado esta idea según el derecho venezolano. Estas sentencias todos dicen, primero, esto es un principio de derecho internacional. Segundo, inclusive como derecho venezolano, mm, em, la sentencia Hildegard Rondón de Sanso del año 2008 lo reconoce como un principio de derecho internacional, lo reconoce como un principio que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y esta sentencia, esta máxima de que el principio es parte del ordenamiento jurídico venezolano, lo establece Hildegard Rondón de Sansó, la sentencia, pero también lo ha desarrollado sentencias de otros países que han decidido según el derecho venezolano. La primera de ellas es una sentencia del año 2012 de un tribunal superior de España, de Madrid, en el caso Dianca contra Raytheon. Después esto lo establece como principio. Hay una serie de laudos y sentencias que también han dicho que con respecto al derecho venezolano interno, no reconocer la validez del acuerdo de arbitraje es violatorio, uno, al principio de la ejecución de los contratos según la buena fe. También citan a la sentencia ilegal para decir esto, es decir, no solamente eh, la citan para decir que desarrollar como principio, sino explican por qué es contrario al artículo 1160 del Código Civil. Y hay otro laudo importante que es el laudo Ferrominera del Orinoco, un caso que el derecho aplicable al fondo era el de los Estados Unidos, que explican por qué es contrario al artículo 1160 y también van un poco más allá y dice, mira, esto sería similar a violar el principio de que nadie puede alegar su propia torpeza. ¿Por qué? Porque si uno ve todos los casos o la mayoría de los casos de que tratan este tema, todos dicen, inclusive en lo que ocurre aquí en Venezuela, que es que el que tenía la obligación de cumplir esa estipulación de la ley era el ente estatal. Es decir, tu ente estatal la tenías que cumplir. Si uno ve los casos, cuando le piden a una de las partes que vamos a verificar si tú cumpliste o no, se lo piden a la parte estatal. Segundo, como explicamos en nuestro ejemplo, en la mayoría de los casos estos contratos tienen una cláusula que dice, mira, el que va a conseguir todas las autorizaciones es el ente estatal. Es decir, la obligación le correspondía al ente estatal, al no cumplirla está violando esa obligación. Y al tú decir de que al aplicar esta línea argumentativa de que el acuerdo de arbitraje no es válido porque tú mismo no cumpliste con la obligación que estás llamado a cumplir, estás básicamente alegando tu propia torpeza. Esto es un poco las líneas generales de cómo se ha tratado el tema. Bueno, muchas gracias, Ramón. La verdad es que es muy completa tu explicación y es bastante interesante el punto, pues veo que se le ha buscado una fórmula para proteger el arbitraje internacional, pues, y buscarse, como digamos, en francés, un raccourci, un atajo para dividir, digamos, esa figura de capacidad que muchos asimilan, pues, como has dicho que es capacidad, pues que no la vamos a distanciar de la capacidad y otras personas, pues como el doctor Silva Romero, le ha buscado la justificación de la ficción jurídica para separarla, pues porque indiscutiblemente que la capacidad es un tema extremadamente delicado y en este caso, pues yo creo que podrían inclusive estar comprometidos los principios de la buena fe y de la ética, porque si bien es cierto, pues
que las partes, pues, o sea, cuando van a hacer un negocio fuera de su jurisdicción para someterlo a otra jurisdicción extranjera, tienen que tomar en cuenta, pues, todos esos requisitos. Tal vez podría inclusive haber puntos de corrupción que podrían suscitarse, pues, con este tema tan delicado, porque si vemos, por ejemplo, situaciones de capacidad que se presentan sobrevenidas, pues como me sucedió a mí en una oportunidad en un arbitraje donde me tocó ser árbitro único y durante el proceso falleció la parte demandada y los herederos eran menores de edad. Entonces, claro, eso es más transparente y es comprometido. Y tal vez me atrevería a preguntarte qué tratamiento se le daría a una situación como esa en arbitraje internacional. Es decir, porque ahí estaríamos hablando de capacidad o estaríamos hablando de arbitrabilidad subjetiva o también en el caso, pues, de cuando haces el llamado a un tercero para extender la cláusula arbitral, ese tercero también podría alegar esa falta de arbitrabilidad subjetiva. Entonces, quería ver más o menos, o sea, es bastante completo lo que acabas de decir y la verdad es que siento, pues, que no tengo mucho margen para hacerte preguntas, porque ha sido muy detallado en los principios doctrinarios, ha sido muy detallado en las tesis que hay, que si bien es cierto, algunas difieren de las otras, todas convergen en el mismo punto, dándole pues, digamos, la buena pro a que el arbitraje internacional, pues la jurisdicción del tribunal extranjero, del tribunal arbitral en el extranjero, tiene jurisdicción para resolver el problema cuando se alega la falta de arbitrabilidad subjetiva. Entonces quería esas dos preguntas, no sé si las tienes claras o quieres que te aclare algo para ver cuál es tu opinión al respecto. La primera es que tú mismo lo enfatizaste, el tema de la internacionalidad, ¿no? Que es un poco el gran aporte de esta sentencia Galakis. Una fue haber creado la arbitrabilidad subjetiva. La segunda es haber dicho, mira, aquí vamos a aplicar un régimen diferente al local, ¿no? Que llama mucho la atención, ¿no? Es un poco, es el Estado el que se está metiendo en el mundo del comercio internacional. Hay una restricción en el derecho francés, el derecho aplicable a la capacidad. Sin embargo, yo no voy a aplicar esa restricción porque estamos en derecho internacional. ¿Por qué? Porque por arriba de esa restricción, que es obviamente de orden público, pero es orden público interno, no es internacional. ¿Cuál es el resultado? Que tú tienes dos sistemas, o dos dimensiones, uno internacional y uno es doméstico. Entonces, eso es por un aporte que creo que es fundamental. Crear un régimen propio cuando es internacional. Entonces, ¿cómo se resuelve el caso de Venezuela? Decir, mira, una manera, es decir, mira, estos artículos, estas limitaciones aplican si el caso es doméstico. Si no es doméstico, si no es internacional, no aplican. Esa es una manera. La segunda, que es quizás menos fuerte, es la que explicamos, ¿no? Tratarlo uno como un tema de una norma de derecho internacional. Segundo, si yo considero que no es un tema de derecho internacional, decir que el propio derecho venezolano así lo establece. Y lo establece eh, porque nosotros sí tenemos la idea de la arbitrabilidad subjetiva y en segundo lugar, nosotros según el artículo del 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado, según nuestro derecho, le damos los principios generalmente aceptados como derecho internacional privado o derecho comercial internacional, son fuente de nuestro sistema jurídico. Esa es una manera. La siguiente manera es decir, mira, el principio de la buena fe, que es lo que hizo el Correcto. caso Raytheon. Yo, el principio de la buena fe, que es un poco, esto lo hablamos en una discusión que teníamos en un comité de arbitraje con Eduardo Silva Romero, es un poco, es blindar, es lo que dice Paulson de la sentencia Galakis, darle
un sentido de justicia a todo esto, ¿no? Decir, mira, tú no te puedes beneficiar de un error tuyo, de algo que era tu obligación, y por eso yo no te aplico el artículo 4. Eso es un poco, así ha sido el Eh, tratamiento, de nuevo como principio de derecho internacional, luego como principio generalmente aceptado de derecho comercial internacional válido en nuestro sistema jurídico, y inclusive sin, subsidiariamente como validar un resultado, corregir un resultado, porque sería contrario a nuestro principio de ejecución contractual según la buena fe. Esa es una, ahí respondo una de tus preguntas. sí, La otra era el tema de capacidad, ¿no? De sí, cómo, otro punto importante es que tú también lo enfatizaste, ¿no? Los diferentes tratamientos. Si uno va a un abogado de tradición anglosajona, lo ve como un tema de capacidad. Sin embargo, el caso concreto es Bourne. Bourne lo ve como un tema de capacidad. Sin embargo, llega al mismo resultado que nosotros, los que creemos en la arbitrabilidad subjetiva. correcto. Dice, mira, puede ser un tema de capacidad, porque en verdad el contenido es un tema de capacidad, independientemente que sea un concepto autónomo o no, eso es un tema de capacidad. Sin embargo, él dice, mira, eh, a pesar de que es un tema de capacidad, yo voy a aplicar siempre el derecho según el cual la persona era capaz. Es decir, vamos a suponer que está en juego el derecho venezolano y el derecho francés. Según el derecho venezolano, la cláusula no es válida porque no tenía capacidad. El derecho francés sí es válido porque sí tenía capacidad. Van a aplicar el derecho francés. Y hay que ver que ellos piensan, o sea, el instinto de un abogado anglosajón es que es la presunción que esa cláusula siempre es válida, siempre es válida. A diferencia de nosotros lo decimos, pero muchas veces tú ves cómo estudiamos, tenemos ese miedo, ¿no? Inclusive, lo hemos hablado tú y yo, de que el miedo de cómo hacemos inclusive nuestras conferencias, el miedo de cómo nos vamos, cuando venga el recurso de nulidad, cuando me digan que la cláusula no es válida. Ellos es lo contrario. O sea, ellos parten de que es válida. ¿Me explico? Sí, Entonces, claro, pero claro. llegan al mismo resultado. Así tú no tengas como concepto autónomo la arbitrabilidad subjetiva y consideres que un tema perdón, de capacidad, siempre vas a aplicar el derecho según el cual es capaz, la persona era capaz, el contratante, el ente administrativo, el ente de la administración era capaz, uno, y segundo, tú partes de la idea de que la cláusula es válida. Va a ser muy difícil que tú consideres que no es válida. Es como la presunción de inocencia, pues, si se quiere. Exactamente, exactamente como la presunción de inocencia. Entonces, Eh, fíjate, Ramón, pero hay una cosa que, bueno, obviamente que nosotros hemos incursionado muchísimo en estos últimos años, bueno, en razón de las expropiaciones, en razón de una serie de problemas financieros, pues, en el arbitraje internacional y hemos generado, pues, unas incidencias importantes y doctrina arbitral, como sucede con los arbitrajes de doble nacionalidad, donde más o menos se ha ido llevando, pues, el tema a una doctrina, pues, en los últimos arbitrajes, donde se ha establecido cuáles son las condiciones, se ha abierto un poco, pues, si se quiere, la brecha para que los dobles nacionales puedan proponer demandar, pues, a los estados donde ellos también tienen nacionalidad, pero que no sea dominante. ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál es el resultado, pues, si se quiere? Y ahora voy a concretarme, pues, al arbitraje de Venezuela, los arbitrajes internacionales de Venezuela. ¿Han habido algunas decisiones que hayan resuelto, pues, esas excepciones de falta de subjetividad, de arbitrariedad subjetiva? ¿Y cuál ha sido el resultado? sí, ¿Tienes algún dato o están en trámite? no, en Venezuela, mira, hay varios casos relacionados con Venezuela que han creado precedentes, ¿no? Uno en propio Venezuela, la sentencia Pepsi,
Es una sentencia de la sala política administrativa que es estudiada en todas partes del mundo sobre la internacionalidad, ¿no? Ujú. De cuando un contrato es internacional. Esa es una. La segunda son las que tú has expuesto, la de doble nacionalidad. Y las terceras son estas, ¿no? Hay varios casos que están en trámite, Ok, pero eso hay no es lo dos, que... pero hay dos que son importantes, que ya salieron. Uno es el caso Dianca, que una sentencia muy, muy importante en una corte superior en Madrid, en España, que desarrolla dos ideas. Primero, la idea de que es contrario al derecho internacional de firmar que un ente estatal firme un acuerdo de arbitraje, ejecuta el contrato y años después cuestiona su falta de arbitrabilidad subjetiva, ¿no? Primero como derecho internacional, segundo como un principio generalmente aceptado sobre comercial internacional venezolano, cita la sentencia Hildegard, la sentencia de la Sala Constitucional en el caso Hildegard Rondón de Sansón, que lo dice, la sentencia Hildegard lo dice, que lo reconocen como un principio de derecho internacional. Entonces, la sentencia de Dianca dice, primero, es un principio de derecho internacional. Segundo, es un principio que tú has reconocido como tuyo, y cita la sentencia Hildegard. Y tercero, es contrario a los principios más elementales de derecho contractual venezolano, el principio de la buena fe, 1160. Hay un laudo que fue en el caso, el año, si mal no recuerdo, 2018, en el caso Ferrominera del Orinoco, un caso que no cita el DEGAR, pero sí desarrolla el artículo 1160. Y dice, mira, dice básicamente, tú no puedes alegar tu propia torpeza, un poco por lo que acabamos de Claro, explicar, de que tú eres el que estás obligado a cumplir con esa obligación y el artículo 4 dice, es una interpretación forzada, no puede hacer nulo un acuerdo arbitral que era verificable, que le era aplicable el derecho del Estado de Nueva York. Es decir, trata el asunto como no un tema de capacidad, sino un tema de validez. Eso es lo que hace. No lo explica así, pero el resultado fue ese. Lo interesante es que analice el artículo 1160 y habla inclusive, mira, esto es contrario a la buena fe, es contrario a la lógica de la justicia y en el peor de los casos, si fuese aplicable, no invalida un acuerdo de arbitraje, que de nuevo aquí vamos a la presunción, que según el derecho aplicable ese acuerdo de arbitraje es válido. claro. Esos son los dos casos. Hay otros que vienen en camino, ¿no? Lo interesante es que varias empresas del Estado, o sea, eso es lo que dicen en los arbitrajes afuera, pero ha habido arbitrajes, o perdón, ha habido casos de arbitrajes locales donde en contratos internacionales, ojo, no en contratos domésticos, en contratos Sí, internacionales que no van a arbitraje, sino que la otra parte dice, mira, esto va a ser un problema, voy a Venezuela, ¿no? Y en Venezuela, el contratante dice, yo no quiero ir a arbitraje, demando acá, y el ente del Estado ha dicho que aquí hay un acuerdo de arbitraje, tú te tienes que ir a arbitraje y aquí están las autorizaciones. ok, Y ese mismo ente del Estado, en los claro, arbitrajes afuera, está diciendo que no tienen las autorizaciones, pero esas claro. autorizaciones fueron Te las conferidas, exhiben. se las exhiben, pero tienen de forma general, como están dadas, abarca a todos. En 1998, cuando Sí. salió la ley, hicieron todas esas autorizaciones aplicables a todos los casos, no las han revocado Era, todavía. era una equivalencia como a un poder general de administración y disposición, pues, si se quiere. Exactamente, están. Y eso Ok. es lo que se está discutiendo. Y eso está pasando, como dicen los americanos, as we speak. Mira, óyeme una cosa, Ramón, tú sabes que siempre me pasa en estos programas de que se va calentando la conversación y uno tiene la tentación de seguir, pero ya sabemos que ya el reloj nos está marcando pues que debemos terminar. Pues la verdad es que, bueno, a mi manera de ver nos acabas de demostrar que
que cómo se ha venido desarrollando esta importante institución de arbitrabilidad subjetiva y que sin duda pues evidencia pues que has estudiado el punto pues y que tienes un importante conocimiento sobre este tema pues para los arbitrajes a nivel global. Yo te quiero agradecer pues que hayas aceptado compartir conmigo para retribuir la atención que tuviste cuando estuve yo en tu lugar, cuando me entrevistaste con la Cámara de Caracas y bueno, espero pues poder seguir brindándole a la audiencia pues y promoviendo conversaciones como esta, pues que son píldoras que le dan a las personas pues una idea de cómo se está desarrollando el arbitraje, no solamente a nivel doméstico, sino a nivel internacional. Este, bueno, espero, quiero que hagas un trabajo sobre este tema, que creo que puede ser bien interesante, pues no hay muchos, o yo no conozco, yo he visto uno por ahí, creo que de un árbitro español que habla, bueno, pero me refiero aquí en Venezuela, no he visto a nadie pues que haya tratado ese tema. Así que Sí, Ramón, un millón de gracias y espero que sigas bien en Francia, pues en unión de tu familia y cómo está el clima por allá. mil gracias, Adolfo. El clima, mira, aquí es por ráfagas, ¿no? Una semana estuvo a menos, dale. La semana siguiente está a 14. Ya la semana que viene creo que va a estar de nuevo a 1 o 2 grados. Pero bueno, encantado, como te dije, muy agradecido contigo, muy agradecido por el tiempo que has tomado, inclusive para darle consejos de estudiar derecho a mi hija y de nuevo Imagínate tú. por ser muy grato ver a alguien que vive lo que profesa. Bueno, Eh, merci beaucoup, Ramón, y te deseo mucho éxito, pues, estás incursionando, pues, en el arbitraje internacional, es una disciplina exigente y de mucha imaginación, porque yo, a pesar de que tengo un vasto ejercicio de la jurisdicción ordinaria, me he dado cuenta de que el arbitraje, ya sea doméstico o internacional, es mucho más complejo que el ejercicio de la profesión en los tribunales. Esa es eh, mi reflexión. avec grand plaisir. Ok, hasta pronto, Ramón. Abrazo, Encantado. todo lo mejor. Mil gracias. A ti.